90.5 FM y la legendaria Radio Nacional 1380 amplitud modulada. Y canal, como reitero, 35, lo que era antes el canal 57 y Galaxia TV canal 42. Y los periódicos digitales que son Agroambiente, El Avisor Ciudadano, La Región y El Interurbano, todo de la plataforma digital Agroambiente. Buenas, amigos. Hay una situación que tiene en vilo tenso el mundo, porque ahora mismo el caso es Venezuela, Nicolás Maduro. El ultimátum que ha dado el presidente Donald Trump y la firme voluntad de acabar con esa dictadura que está acabando con ese país. Uno de los países más ricos. Mire, yo le tengo que decir que yo fui a Venezuela junto con una comisión de periodistas que fuimos invitados allí en los últimos años ya que enfermó el presidente Hugo Chávez Frías. Fuimos invitados allí, viajamos a Aurelio Enríquez, también Vargas, el ex senador Vargas, Varguita de Moca y ex de Indotel, y otros comunicadores que de una manera cortés nos invitaron allí a un encuentro. Duramos allí como una semana, 10 días. Ahí ya Chávez estaba grave. La cuestión es que allí era otra cosa, amigos televidentes. No se creía que Maduro, que era una persona, ustedes saben que no, como le llamaban el burro, excúsenme el término, porque era un sindicalista, un chofer del metro, y no es de manera despectiva que fuera sindicalista, porque ahí está Lula, presidente de Brasil, fue sindicalista, y de otros países, Mojica, y como es aquí sindicalista, algunos que son gente progresista. Entonces, ahí surgió Maduro, para desgracia de ese país y del mundo, porque los problemas de Venezuela, fruto de esta dictadura criminal de narcos, han sido exportadas a otros países que han tenido que cargar con el éxodo masivo de gente corriendo. No resisten, entonces ya eso llama la atención. Y entonces admiramos que Donald Trump se ha empantalonado. Yo admiro a Donald Trump, sí, porque es un presidente manos duras. Eso no es que qué sé yo qué, no. Comunista es sinónimo de miseria, de atraso, de oportunismo. Entonces, esa narcodictadura instalada en Venezuela ha hecho diabluras, pero ahora sí hay un interés, ya no se puede seguir burlando. A más de la oferta tentadora de 50 millones de dólares, también la presencia militar tiene rodeado a Venezuela. Hay que acabar con eso, porque este país lo que está es causando miseria en el mundo. Todo el mundo corriendo, los habitantes de los venezolanos están en el mundo, porque no resisten un país tan rico. Entonces, admiramos realmente al presidente Trump. Y parece ser que hay los aliados de Maduro, que eran aliados por conveniencias circunstanciales, porque él le daba toda la riqueza a cambio de que lo protegieran para meter cuco a los americanos y al mundo. Eso está respaldado por China, Rusia, Irán. Parece ser que las cosas han cambiado. ¿Y quién ha cambiado la geopolítica? Donald Trump.
Mire lo que le hizo a Irán. Ah, tú te estás jugando, espérate. Así le hizo a Afganistán cuando era presidente, que le tiró la madre de la bomba. ¿Ustedes recuerdan? O sea que tenemos un presidente que no juega, que no juega y que ha rescatado el prestigio de Estados Unidos. Ya con los americanos usted no puede inventar, porque los americanos se fue, estos presidentes, pero lo último que hacían era que hasta homosexuales mandaban a los países. Aquí sufrimos eso, que Obama, no sé si fue Obama, nos mandó una pareja de esposos. ¿Usted se imagina? Y así la política cambió mucho de Estados Unidos para perjudicar a Estados Unidos y por ende al mundo, porque recuérdense que Estados Unidos, quiera ser o no, es la democracia mejor del mundo y todo el mundo va a buscar un visado, no van a buscar a Cuba, ni a Irán, ni a China, ni a Rusia, no, ni a Venezuela. Todo el mundo quiere tener una visa americana, claro que sí. Entonces, yo creo que todos debemos aplaudir que se instaure allí la democracia en Venezuela, para que ese país, todos los venezolanos que andan por el mundo deambulando de miseria, retornen a su país rico y que la dictadura de Maduro sea eliminada totalmente, esa cúpula corrupta, mafiosa, para que ese país vuelva a lo que era antes, un país próspero, progresista, y que la gente, yo recuerdo, optaba por viajar a Venezuela en busca de mejor bienestar. Hay muchas fuentes de trabajo. Así que esperamos que el presidente Trump haga su trabajo en favor de la democracia del mundo. No es de que injerencia, porque ahí están los amigos. No, que es no, con esa dictadura hay que acabar. De manera pues que estamos al 100% con esa iniciativa del presidente Trump en favor de los venezolanos para que retorne allí y el gobierno legalmente constituido asuma la rienda del poder y haga los cambios y las transformaciones de vida en Venezuela. Otra cosa que quería comentar, amigos televidentes, del presidente Luis Abinader Corona. Mire, usted podrá estar de acuerdo con el presidente, pero en lo que yo creo que el presidente es admirable, para mí, lo veo desde esa óptica, es que es un hombre lleno de buenas intenciones. Sí, no hay duda. El presidente, además de demostrar en lo personal un hombre honesto, junto a su familia, es un hombre que quiere que las cosas marchen bien. Ahí yo digo, la oposición es normal, porque sin oposición no hay gobierno. Cosas que dicen que, no, que el presidente, que esto. El presidente sí tiene malos funcionarios que debe cambiar y lo está cambiando y debe hacerlo. ¿Por qué yo digo que debe hacerlo? Porque ahora están aflorando unos casos de corrupción que se han destapado. No sé si es verdad o mentira. Para eso las autoridades, la Contraloría, Cámara de Cuentas, tendrán que hacer su trabajo. Pero se ha desatado brotes de denuncias que hay que investigarla, porque es que esto no puede seguir así. Hay algunos funcionarios que le sí están haciendo un mal papel al presidente y por ende al país, porque esos funcionarios de verdad exhiben fortuna que no se sabe de dónde proceden, ciertamente. Entonces, yo sé que eliminar la corrupción de un golpe y un porrazo coge un proceso. Pero el presidente Luis Abinader, haciendo esfuerzo, amigos televidentes, por eso. Y no me cabe la menor duda
y no soy empleado del gobierno, no soy bocina, pero sí debo reconocer cuando unas cosas se está haciendo bien. Él está haciendo ahí un esfuerzo, pero los funcionarios no lo ayudan. Ahora, yo digo que el presidente, señor presidente, usted fue culpable en parte de que algunos de esos funcionarios cometieran algún acto de indelicadeza, de corrupción, si es que se comprueba. ¿Por qué? Porque usted duró mucho con esos funcionarios en los cargos. Un grave error tanto del presidente como de cualquier presidente que venga de dejar funcionarios en los cargos, porque ahí es que está el peligro. Tenemos los casos de corrupción del PLD y de otros gobiernos, porque dejan los funcionarios que sean externos ahí. Entonces, eso es muy peligroso, porque los funcionarios forman estructuras mafiosas, equipos. Como usted ve, cada vez que designan un funcionario, ese funcionario se lleva a su equipo para trabajar. Es grave error, ¿eh? El Estado no debiera permitir. Si una persona está avalado por serio y está ejerciendo una función pública de manera honesta y laboriosidad total, eficiente, deben dejarlo ahí. No necesariamente que sea del partido contrario, porque el país somos todos. Si hay un funcionario que está actuando bien, vamos a dejarlo ahí, pero no eliminarlo como el que llega, el nuevo que llega, hace designaciones y lleva a su equipo. Ahí es que está la mafia, señor presidente. Elija usted, no él. Elija usted, señor presidente, quién va, y no le meta una estructura, un equipo a ese funcionario, porque termina, ¿sabe qué? Cometiendo indelicadeza y actos de corrupción. Entonces, estos brotes que últimamente están surgiendo, señor presidente, debe tener cuidado, porque usted se va del gobierno y ellos están, los funcionarios corruptos, porque el corrupto no tiene amigos, tiene cómplices. ¿Qué es lo que hacen? Que se ponen de acuerdo y forman una estructura para hacer diabluras. Entonces, usted, señor presidente, es el presidente, valga la redundancia, que tiene que hacer una gestión ejemplarizadora para que usted sea recordado como un presidente que le dio a la corrupción, como dicen, le dio, como llamamos en el campo, le dio en la madre, o que arrancó, no arrancar porque es difícil erradicar la corrupción, pero adelantó para que las nuevas generaciones que vengan, los nuevos presidentes, se rijan por ahí, señor presidente, con un referente suyo que fue y lo es y seguirá siendo, aún fuera del poder. Presidente, quedará recordado en la mente de todos los dominicanos que tuvo la intención, la inició, aunque la justicia no le ha ayudado, señor presidente, estamos de acuerdo. Existen jueces venales corruptos, una justicia que hace causa común hasta con la corrupción cuando propicia descargo, sentencia de no al lugar. Entonces, se han cuestionado esos jueces, esos honorables. Dentro del plan judicial de la judicatura existen magistrados probos, honestos, y lo sabemos, pero existen otros que han sido señalados de corruptos, que han pasado por la judicatura. Entonces, el país no puede seguir así con esta situación, señor presidente. Nosotros de esta humilde plataforma agroambiente queremos que en lo sucesivo usted abra los ojos, señor presidente, porque usted es una persona que no merece escándalo de corrupción. Miren, ahora mismo no sé
si es verdad o mentira, pero ha explotado una denuncia en el ministerio que debe ser investigada y dársele respuesta a la sociedad si es o no es así, porque esos funcionarios han manejado eso con muchas denuncias ahí en contra. Entonces, el presidente no puede estar, debe mover la ficha. No importa que sea amigo de fulano, de quien sea, no. Vamos a hacer las cosas bien, porque se dice que el sector agropecuario es de Hipólito, lo maneja Hipólito. Pero Hipólito dice, él recomienda a gente, el que metió la mano se jodió, así lo ha dicho el presidente Mejía, porque él, oiga bien, palabras textuales de Hipólito, el que la hizo que la pague, sí. Entonces él lo recomienda, pero en el cargo el que tiene que actuar es usted. Entonces, yo creo, reitero, que los funcionarios deben ser elegidos por el presidente. Por ejemplo, el titular, pero no que el titular elija a su equipo que va a trabajar, porque ahí es que está el detalle, como dicen. Esos funcionarios hacen estructuras, su equipo, y podrían estar haciendo diabluras, y cuando esa ola de denuncia explotan, pues es un problema, le hace daño al gobierno. Entonces, porque ese hombre tiene 5 años ahí, poco hizo, porque duró 5 años ahí. Excepto que yo quiero señalar que hay algunos funcionarios que son ejemplos a seguir. Me refiero, y no me canso de decirlo, que son Celso Marrancini, que no cobra un centavo en la EDES, el sector eléctrico, y ha eficientizado los cobros y ha acabado con los fraudes eléctricos. Entonces, un funcionario así, no solamente bien para el gobierno, sino para el país. De igual manera que Yayo San Lobatón, de la Dirección General de Aduana, un funcionario ejemplar, que todo el mundo habla bien de él. ¿Y cómo no habla bien de funcionario serio y eficiente? Claro, eso imitan al presidente. Entonces, hay funcionarios que ya no tienen razón de ser, de estar en la administración pública, señor presidente. Porque, aunque no sea, pero hay una percepción negativa de esos funcionarios que le están haciendo un daño enorme a su gobierno, porque también exhiben fortuna. Evidentemente que eso irrita a la población, a todos los que pagamos impuestos. Hay muchos funcionarios que le están haciendo mucho daño y generalmente son esos funcionarios que tienen 5 años y que han protagonizado escándalos. Esa gente no deben estar en la administración pública ya. Que no. Es que el país no puede ya, nos encaminamos hacia un país que está haciendo esfuerzo cada día por las transparencias, apostando. Hay que estar suspendiendo el RNC. Funcionarios con empresas suplidoras, eso no puede ser, eso es corrupción. Entonces el presidente está empeñado cada día, amigos televidentes. Entonces, debemos esos funcionarios abogar porque sean separados de la administración pública. Los que han ocasionado ruido, como por ejemplo el de INAVI. Pero eso es tontería porque hay otros funcionarios más grandes que han explotado escándalos y están ahí. Entonces, vamos a cuidar el país y el presidente lo apoyaremos cuando en la administración pública designe gente probo y que sean fiscalizados y vigilados por la Contraloría, la Cámara de Cuentas. Instalar en esas oficinas un equipo de auditores de la Contraloría, Cámara de Cuentas, para evitar en estos últimos años, señor presidente, que se roben. Liceló llegó a decir aquí, Liceló Marte de Barrio, la expresidenta de la Cámara de Cuentas, que este país
con los cuartos que se han robado aquí, da para construir 5 Repúblicas Dominicanas y al parecer verdad, porque la impunidad sigue. Vimos el caso, por ejemplo, de estos descargos. No sé si son inocentes o no, o por qué lo descargaron, pero la corrupción aquí no ha recibido el castigo que la población esperaba. Pero ya ese es un caso que lo decide la justicia, no el gobierno. Miren, amigos televidentes, yo quería también comentar algo que está preocupando, y es la Universidad ISA de Santiago, Instituto Superior de Agricultura, hoy Universidad ISA, una universidad de prestigio formada por prohombres de ese entonces, que todos dejaron ese legado a la sociedad de Santiago. Entonces, la Universidad ISA ha sido sacudida por escándalo tras escándalo y ahora está luchando por recuperar y relanzar su imagen para bienestar de esta sociedad. Porque esa fue una universidad que se la dejaron a este pueblo y al parecer allí imperaba una estructura no muy santa que se dedicó ¿cómo diríamos? A destruirla, porque digo destruirla porque comenzó a vender las propiedades, se convirtió en una inmobiliaria. Oiga bien, amigos, todos esos terrenos y esos bienes que dieron esos empresarios de Santiago, todo, formaron esa universidad para el desarrollo de la región y del país, aportando allí profesionales excelentes, oiga bien, que desarrollaron la agropecuaria, que hoy son héroes agroalimentarios, vamos a llamarle así, héroes agroalimentarios. Y entonces formaron esa universidad para impulsar el desarrollo de la región del Cibao y por ende del país. Quiero que sepan, amigos televidentes, que la mayoría de funcionarios que hay dentro del sector agropecuario y fuera del país, porque estudiaron en empresas y ocuparon posiciones en empresas extranjeras, fueron pro hombre. Yo les voy a mencionar algunos que me vienen a la mente, que ocuparon posiciones como fue Luis Ramón Rodríguez, que fue hasta ministro de Agricultura, oiga bien, Osmar Benítez, sí, el que preside hoy la Junta Agroempresarial Dominicana. Está también José Manuel Gómez, una lumbrera, trabajó fuera en empresas reconocidas. Trabajó también fuera Luis Álvarez Monte de Oca, en lo que fue gerente regional de Philip Morris para Centroamérica. Y otros, Augusto Núñez Sarita, sí, eran lumbreras, con maestría, todo. Entonces, esa universidad formó talentosos profesionales, que eso era, exhibían y el país se sentía orgulloso, porque también tenía campos demostrativos de hacer experimentos, experimentos con cultivos, crearon el CIMPA y otras cosas que le dieron a esa universidad un prestigio. Yo recuerdo que ahí yo buscaba gallina, tilapia, en el CIMPA, chivo. Se dedicaron a mejorar también la genética en lo que es la raza ovino caprino, chivo, ovejo, el ganado vacuno y de ordeño. Eso era un ejemplo. Ahí hasta había campamentos, se daba cursos, talleres a campesinos, se capacitaban, todo una
una universidad. Pero entonces a la nefasta gestión de Benito Ferreira, de mi pueblo, Esperanza, entonces comenzaron a vender las propiedades. Oiga bien, las propiedades. En Mao le donaron don Luis Krau 16,000 tareas. Oiga bien, en el mismo corazón de Mao prácticamente. Porque todo el mundo aportaba a esa causa. Dentro de ellos también estaba don Luis, que apadrinaba muchas cosas, don Luis Álvarez Monte de Oca y otros empresarios que no recuerdo. Y entonces formaron de esa universidad una institución que hasta hicieron una extensión en Boechío, en San Juan, porque ese era un buen referente, la capacidad. Nada más formaba Elisa en la carrera de ingeniero agrónomo, ligado a Ucamaima, porque no tenía la categoría de universidad para esa época. Estaba también otras instituciones acreditadas internacionales, enviaban estudiantes de toda una institución. También aquí estaba la Universidad Pedro Enrique Ureña, que ya creo que descontinuó esa carrera, pero Elisa fue los referentes internacionalmente y salían de ahí profesionales formados en valores, ética, una cosa. Bueno, la cuestión que todas esas propiedades llegó Benito y la vendió. El consejo, porque Benito no era solo, era el consejo de esa época. Porque entonces formaron un consejo dictatorial insustituible, algo grave, porque eso y donde hay asociaciones se forman estructuras que no responden a cosas buenas, porque se creen que eso es de ellos. Y entonces comenzaron a vender todos esos terrenos de experimentos. O sea que Elisa ya no tiene, si tiene 500 tareas, ¿qué 500? Si tiene 200 muchas. Donde tenía tierra casi 20,000 tareas y no tiene hoy donde los estudiantes hacen una práctica. Pero ¿qué sucede? Se ha regado la voz en Mao que los terrenos que Elisa tenía, las 16,000 tareas, se la vendieron a una persona de dudosa reputación económica. La mujer la vendieron por 145 millones, de acuerdo a las informaciones, que quiero corroborar eso con el rector y el señor Ricardo Fondel, porque allí están acusando a Elisa de que va a ser un desalojo masivo. Quiero que aclaren eso, que hay más de 10,000 personas o 8,000 me dijeron que han construido viviendas en los terrenos que Elisa vendió, y la persona que compró exige a Elisa que le desaloje a esa persona que ocupan el terreno, que son como 3,400 tareas, donde hay casas y un pueblo allí, y se ha regado la alarma, no sé, que Elisa va a hacer un desalojo masivo en Mao y que ya tienen la orden judicial para iniciar el desalojo de Elisa. Pero a sorpresa, porque todo el mundo sabe que Elisa había vendido esa tierra, que la aprobó el Consejo, y hay allí una situación de incertidumbre que vamos a hacer contacto después con el rector Edwin Reyes y con don Ricardo Fondel, presidente del nuevo Consejo de Elisa 2024-2027, que es la transición a la democracia, y queremos que Elisa nos aclare eso y le abrimos la puerta para que vengan aquí a este programa para nosotros hablar de ese tema, siempre y cuando ellos lo consideren de lugar, porque esa universidad debe manejarse con transparencia total. También otras propiedades como un local de la tabacalera, pero lo que más me preocupa es que la imagen de Elisa diga que está desalojando gente en Mao, que hay una sentencia ya que dicta que se van a desalojar. De manera pues
que quería hacer ese comentario porque preocupa y asusta la palabra desalojo. Ahora, todo el que ocupa un terreno ilegal debe ser desalojado. No me refiero en el caso, pero como institución se dice que Elisa vendió esos terrenos, por el cual extraña que Elisa ahora sea que desaloje. Quisiera que me aclararan eso, don Ricardo Fondel y don Edwin, porque la idea de nosotros es que Elisa se recupere, mejore su imagen y vuelva a ser lo que era Elisa. De todo modo, vamos a hacer contacto con don Ricardo en el próximo programa. Amigos televidentes, el presidente Luis Abinader anunció que Manzanillo recibiría cruceros y que iban allí a habilitar ese muelle para dinamizar más el turismo. Y presentó recientemente un convenio que hizo con compañías de cruceros para una noticia. De verdad que estamos contentos, señor presidente, porque usted ha hecho por ese pueblo, después de la Grenada Company, que se fue, el gobierno suyo ha hecho por Manzanillo, oiga, ha contribuido al despegue del desarrollo industrial y ahora con el turismo. Ahora, allí se están desarrollando unas generadoras que van a aportar al sistema eléctrico nacional unos 400 megavatios. Se ha anunciado que inyectará el sistema interconectado. Una cosa bonita, porque hay una dinámica allí en ese pueblo, que era un pueblo cementerio de hombre vivo, después que la Grenada Company salió de allí, la miseria a esa región, porque como ustedes saben, la Grenada era, como decíamos, la gallina de huevo de oro de la línea noroeste. Entonces, el anuncio que hace el presidente, de verdad que nos da mucha alegría saber que allí que de hecho se inició el despegue del noroeste. Miren, ustedes saben que la Grenada Company se instaló en el 1949 y comenzó el primer embarque de guineo de la variedad Cavendish y Johnson hacia los mercados de Estados Unidos. ¿Me puede poner imágenes, señor? Porta Estados Unidos. Ustedes saben que el puerto más cercano a los mercados internacionales con un calado natural es el del Manzanillo, que construyó la Grenada con apenas 72 horas de trayecto en barco. Ese barco, amigos televidentes, fue de los que venían ahí a llevar carga de banano, de guineo, porque como ustedes saben, la Grenada Company estableció un sistema de colonato desde Santiago, Mao, Guayubín, donde todos esos bananos exportaban. Y esa era lo que dinamizaba la economía, tanto en parte de Santiago como de la línea noroeste, esos bananos que exportaba Grenada Company. Entonces, miren, esa es parte del pueblo de Manzanillo que construyó la Grenada Company. Ese puerto y eso, ahí están los almacenes, los depósitos de ese pueblo que lo hizo hoy Pepillo Salcedo Manzanillo, y donde ahí todos los ricos, como dicen, aprendieron ahí a sembrar guineo. Los productores de la línea noroeste aprendieron ahí porque la Grenada Company les transfirió tecnología y dinamizó allí lo que era la siembra de guineo a través del sistema de colonato. Ahí fue Colono, el expresidente Guzmán. Todas esas personas exportaron guineo y Manzanillo, en la famosa bahía de Manzanillo. Sígame moviendo otra foto, señor director. Sí, miren, ese fue el primer canal de riego que construyó en la Cruz la Grenada Company. Oiga bien, porque ella trajo todos sus equipos para, a través del río Yaque del Norte, instalar el sistema de bomba
de bomba de alta capacidad para irrigar. ¿Ustedes saben cuántas tareas irrigaba Manzanillo? 120,000 tareas abarcaba lo que era el proyecto propio de La Grenada, del proyecto La Cruz Manzanillo. Hoy apenas tiene 20,000 tareas y se están sembrando como 3,000. Oiga hasta dónde ha llegado. Entonces, esa otra foto es del pueblo de Manzanillo, otra vista, porque ese es un pueblo, óigame, estratégico para los americanos y el país. Ustedes recordarán que los chinos andaban detrás del puerto de Manzanillo en el gobierno de Danilo Medina, el gobierno de China, de Xi Jinping, porque son puertos, muelles estratégicos. Y entonces los americanos le dijeron que no, presionaron a Danilo porque ustedes ven el problema que existe en Panamá, que los gringos, ese puerto lo construyeron ellos, los americanos, la firma bananera Grenada Company, igual que el de Panamá. Por eso los gringos están exigiendo que se le devuelva su muelle, su puerto, su canal, porque los intereses no tienen amigos. Amigos televidentes, el mundo se encamina. Miren qué preciosidad. Esos eran los cuartos fríos que desmantelan todo eso, un saqueo en los gobiernos. Y miren qué cuarto frío, qué estructura de frigorífico tenían esas compañías americanas. Señores, eso hay que verlo. Eso, allí trabajaban cientos y cientos de dominicanos, pero también esos trabajadores eran beneficiados con una vivienda para ellos y su familia. Oiga bien, todo el que trabajaba en Manzanillo tenía una vivienda confortable. Eso tenía un club de golf, un club, además del club de golf, un club de recreación en el cerro. Eso era todo bienestar que existía en esa época. Miren, eso eran la primera caja de banana o de puré que se portaban, que se elaboraban en el primer embarque de guineo, sí, que se dio. Eso, estas fotos y esa foto principal, alguna, me la suministró Armando Interián, un colaborador de Agroambiente y un defensor de esa zona, un comunicador. Muévame otra foto, señor director, a ver. Sí, me puede mover, sí. Miren, ese uno de los administradores últimos, cuando Balaguer, que duró allí 8 años, cuando era un proyecto que el gobierno lo asumió en el gobierno de Balaguer, entonces lo designaron allí el fenecido Juan Francisco Grullón, agrónomo de profesión, egresado de LISA, y que fue un profesional que hizo de ese proyecto un gran proyecto, porque le dio el proyecto Manzanillo le daba a Balaguer los recursos, porque lo manejaba Balaguer, el presidente Balaguer, designaba a su administrador y le asignaba los recursos. Entonces, allí eran vigilados celosamente, porque había un inspector de la Contraloría instalado, oiga bien, en los gobiernos de Balaguer. Entonces, Juan Francisco Grullón fue uno de los administradores más eficientes. Ahí me tienen ustedes a Francisco A. Gilberto Villanueva, quien fue director de los proyectos alimentarios de la presidencia, entiéndase Manzanillo, proyecto Ansonia Asua, proyecto Ginebra, Batey Ginebra y proyecto Banega. Esos proyectos se encargaban de producir alimentos para que llegaran a bajo costo a la población, como eran la Presidencia de la República, el Plan Social, y entonces este hombre era el encargado de eso. Fue también codirector general del Instituto Agrario Dominicano, IAD,
cuando era IAD y manejaba todos esos proyectos agrarios colectivos, arroceros y de frutos menores, de otros rubros, plátano, yuca. La cuestión que había, yo recuerdo que había un eslogan que decía, los plátanos están tan caros que nadie los puede comer, es Balaguer. Y entonces Francisco A. Gilberto Villanueva y los administradores respectivos de esos proyectos eran los que se encargaban de suministrar y de suplir a esos pueblos de alimentos baratos, asequibles. Ese fue también el primer administrador del proyecto después que pasó a la Grenada Company. Aristide García Bonelli fue el primer administrador que asumió el proyecto Manzanillo, luego que la Grenada Company lo transfiriera al Estado Dominicano. Ese Aristide García Bonelli, un hombre recordado también por ser una persona honesto y que administró ese proyecto. Aristide García Bonelli, Francisco A. Gilberto Villanueva, Juan Francisco Grullón, todos podrían calificarse para esta columna de agroambiente, héroes agroalimentarios que lo dieron todo al país para que hoy sean recordados como personas que lucharon por un mejor país a favor de los alimentos de la población. Ahí está también Nelson Liz, ejecutivos de la firma Grenada Company, Junal Flor. Este también tuvo la responsabilidad de desarrollar los proyectos frutales en Villa Altagracia, como fue Frudoca, sí, fruta dominicana, piñas, melones. Era un hombre muy querido. Ese es Nelson Liz, también un hombre querido en el país porque hizo muchas amistades. Muéstreme otra foto, señor director. Sí, ahí está el padre de República Dominicana, el fundador de Grenada Company, Warren Brett, Mr. Brett, hombre querido, recordado y admirado, y que contribuyó al desarrollo de nuestro país como gerente de Grenada Company. Fue una persona que trató a todos los productores. Warren Brett, Mr. Brett, fue una persona que en el gobierno de Antonio Guzmán, cuando fue presidente, el presidente Antonio Guzmán lo mandó a buscar para que lo visitara y que realmente ayudara a desarrollar el proyecto Manzanillo y al país en lo que es la fruta, que cuando eso estaban paradas las exportaciones. Y Warren Brett, Mr. Brett, mandó un equipo a Santo Domingo, lo recuerdo como ahora, a dirigir la rehabilitación, el rescate del proyecto La Cruz Manzanillo. Ese hombre fue un hombre del país y tenía un romanticismo porque me puede poner la foto de nuevo, tenía un romanticismo por el país porque sus hijos nacieron aquí y él quería este país, lo amaba, y recuerdo que vino y mandó 2 técnicos, a Erich Pray y a Santiago Guerra, un panameño, a rehabilitar las plantaciones de guineo de Manzanillo para incorporarlo a la producción, y ciertamente llegaron a exportar muchas cajas de guineo porque ellos tenían interés, por instrucciones de Warren Brett, que era el gerente general de Junal Brand, Grenada Company, de ayudar al país. Pero luego se pararon las exportaciones porque el país eligió una compañía de Panamá llamada Comumbana, comercializadora multinacional del banano Comumbana, que la trajo al país. Eligio Jaque Cruz, cuando era director del Instituto Agrario Dominicano, la trajo porque esta compañía exigía poco rechazo y no era tan exigente como Grenada Company, porque ustedes saben que el americano para competir elige calidad y presentación. Y el guineo americano, Caven G. Johnson, era un guineo
como ustedes saben, de un tamaño y un grosor que era un guineo muy demandado en los mercados. Pero entonces vino en esa época Geraldo Satle, gerente general de Comumbana, con sede en Panamá, que era una cooperativa. Por eso yo digo que las cooperativas son sinónimo de engaño, porque engañó el país y cogieron y enviaron, hicieron ir esta compañía, como le hicieron ir a Grenada en el gobierno de Juan Bosch, hicieron ir esta compañía y hoy ese proyecto no ha sido jamás, proyecto Manzanillo. Entonces, el país perdió la oportunidad de que con Warren Bre, Mr. Bre, hoy esto estuviera siendo una república bananera y ahora estamos, como dicen, sin ningún renglón, porque los pocos bananos que hay no tienen calidad y han suspendido la mayoría de productores porque no mandan calidad sino basura. Me van a excusar algunos productores que son buenos y otros malos y le han hecho daño al país con esto. Yo creo que realmente fue una experiencia. ¿Puede ponerme otra foto, señor director? Nosotros, miren, eso fue cuando ellos llegaron, otra. Eso es Pepillo. ¿Puede ponerme el audio de Pepillo Salcedo, el documental? Trujillo, el 20 de agosto del año 1949. La historia de la provincia de Montecristi cambió para siempre. Ese día, por disposición del mandatario Rafael Leónidas Trujillo Molina, fue declarado municipio, un lugar que con el tiempo se convertiría en símbolo de trabajo, lucha y progreso, Pepillo Salcedo. Desde entonces, el municipio quedó integrado por las comunidades de Copey, Carbonera, Gozuela, Santa María y Sanita. Su cabecera, asentada en la estratégica bahía de Manzanillo, se convirtió en centro de desarrollo para toda la región. Aquí se estableció la compañía norteamericana Grenada Fruit Company, que levantó el puerto, talleres, naves industriales y viviendas. Desde estas tierras partieron barcos cargados de banano hacia Estados Unidos y Europa, llevando con ellos el fruto del trabajo de miles de familias. Las instalaciones fueron construidas sobre la parcela número 1 de Gozuela, más tarde dividida en dos. La parcela 1B2, destinada a la compañía americana, y la parcela A1, entregada al Estado Dominicano, donde se levantaron las oficinas públicas, el ayuntamiento, el Parque Central y el local del Partido Dominicano. Hoy, a 76 años de aquella declaración, recordamos con orgullo nuestras raíces. Pepillo Salcedo sigue en pie, mirando al mar, con la fuerza de su gente y el compromiso de construir juntos un futuro mejor. Pepillo Salcedo, 76 años de historia, identidad y progreso. Gracias. ¿Vieron ustedes, amigos, cómo era ese pueblo de próspero, pujante la economía cuando estaba Grenada Company? Hoy hay esperanza porque el presidente Luis Abinader va a impulsar ese pueblo. Hay hasta una sucursal bancaria, hotel. O sea que la línea ha cambiado. De verdad, es otra cosa. Yo creo que el presidente quedará recordado después de la Grenada Company, de lo que fue Abinader en su gestión de sus 8 años de gobierno. Por eso debemos cuidar este gobierno, porque en la línea noroeste el presidente es muy bien valorado y recordado y en el país, porque si se desarrolla estos proyectos que contempla el presidente, es un éxito. Pero eso fue la Grenada, que yo digo que matamos la gallina de huevo de oro y le pagamos mal. Por eso es que yo digo, desde que yo viví esa experiencia de esa cooperativa Comumbana, ya se ve que el cooperativismo es bueno en algunos casos, pero es dañino, porque esa compañía engañó el país, se desgaritó. Miren, amigos televidentes, el tiempo, como ustedes saben, en televisión es corto.
Nosotros nos vemos en la próxima semana a la misma hora. Ustedes saben que Cibor es una compañía de generación eléctrica que se estableció en el país desde el 1990, generando a tiempo completo. Porque como ustedes saben, sin energía no hay desarrollo. Para un país desarrollarse, tiene que tener mucha energía y sobre todo energía estable, eficiente. Y Cibor constituye la fuente de energía más estable del sistema eléctrico nacional. Esta planta, ubicada estratégicamente en la ribera de los Amas, además lleva programas de desarrollo comunitario en su entorno y trabaja con grupos ambientalistas por un mejor río Sama. Como ustedes notarán en la foto, Cibor, junto a esos ambientalistas y comunitarios, viene realizando allí una jornada de limpieza de nuestro río Sama para eliminar la contaminación de nuestro río Sama. Cibor, energía limpia, y nos vemos el próximo domingo. Gracias, amigos televidentes. Telecontacto es un canal del grupo